Nuevamente, hola a todos. Bueno, ahora veremos la continuación y parte final sobre varistores, concluyendo así esta serie de videos introductorios a la protección en electrónica. Sin más, los dejo nuevamente con el ingeniero Luis Arteaga. Ahora veamos los principales parámetros que debemos tener en cuenta al momento de escoger un MOV. Veámoslo con un ejemplo práctico. Para ello vamos a electronicaplugandplay.com y coloquemos en su búsqueda Varistor. Se nos despliegan diferentes opciones. Miremos esta opción, el Varistor 10D471K. Ahí está su imagen, descripción, características básicas, y vayamos a la hoja técnica. Aquí está la hoja técnica de pues una serie de varistores de ese fabricante, el fabricante Burns. Nos interesa por ahora esta tabla. Ampliando un poco más esta tabla, he señalado el varistor que estamos analizando. Lo he puesto en un recuadro rojo, como ustedes observan. MOV 10D471K, fabricante Burns. Hay otras referencias del mismo fabricante de la misma serie 10D. Pero bueno, estamos enfocados en este por ahora. Analicemos esto. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre que tenemos o que estamos haciendo nuestro diseño con protección, estamos agregando el varistor a las protecciones de sobrevoltaje en nuestro diseño, lo primero que debemos tener en claro es el voltaje de operación ideal o voltaje nominal, o sea, el voltaje más alto del circuito sin tener en cuenta picos o surge de voltaje. Para este dispositivo vemos que el voltaje nominal está en 300 voltios para AC y 385 voltios para DC. El fabricante pues suministra sus valores AC y DC, puesto que el MOV puede utilizarse en cualquiera de los dos casos, ¿no? El voltaje a 1 miliamperio, que el que tanto hablamos y explicamos anteriormente, punto de rodilla, etcétera, también lo suministra el fabricante, ¿no? Recordemos que es el punto desde donde empezará a incrementarse la corriente y por tanto pues a disminuir la resistencia interna del MOV, tal como lo mencionamos antes, ¿no? Vemos que este valor está entre un mínimo de 423 voltios y un máximo de 517 voltios. Esto pues igualmente lo podemos corroborar con las gráficas que el fabricante nos suministra. Yo ya pues las he puesto acá. Entonces acá está señalada el 471K, aquí están las curvas. Estas curvas simplemente me están mostrando la región desde el punto de rodilla hasta el punto de switcheo. Es decir, no me muestran la parte donde está la zona de prerruptura, ni tampoco me muestran la zona de alta corriente, ¿no? Simplemente está pues la zona de rodilla, zona de ruptura y zona de switcheo o conmutación. Entonces, y aquí está cada una de las diferentes referencias, versiones de esa serie de varistores. A nosotros nos interesa pues la 471K, que es esta curvita que ustedes ven acá y pues que viene acá, ¿cierto? Acá esta flecha, la flecha de la izquierda, esta, me está indicando el voltaje a 1 miliamperio, porque pues 0.01001 es 1 miliamperio, ¿cierto? Aquí está, vean. ¿Qué voltaje hay ahí? Entonces, más o menos, si tenemos en cuenta que el eje Y es voltaje, el eje X es corriente, y ambos están en escala, bueno, el eje Y está en escala logarítmica, pues si esto es 100, esto es 200, 300, 400 y un poquitico más, entonces pues podemos decir que efectivamente eso más o menos está en su 423 voltios, que fue lo que nos indicó el fabricante en la tabla. ¿Listo?
Aquí podemos analizar qué pasa con la corriente para cada uno de los puntos de nuestro varistor, cómo se comportará a medida que la corriente va aumentando, es decir, la resistencia va disminuyendo. Por ejemplo, miremos a 100 miliamperios, a 100 miliamperios, miremos a ver. Entonces está un poquitico más arriba. Yo diría que más o menos como unos 480 voltios nos daría a 1 miliamperio. Entonces, y así sucesivamente. Entonces aquí están las curvas. Todo esto ya lo analizamos anteriormente. Quisiera detenerme aquí un momento porque, como mencioné antes, el valor de rodilla 423 que nos da el fabricante pues es muy importante, ¿no? Porque pues ese es el valor de sujeción o recorte del voltaje, donde nuestro varistor va a trabajar sin sufrir un daño severo. A ver, analicemos esa parte que son los surge, cómo vienen los surge y cómo me va a proteger mi varistor. Bueno, aquí tengo mi señal AC, lo he hecho con un ejemplo en AC. Esta es mi señal que viene, mi señal ideal que quiero que venga de alimentación. Y pues está en color gris, como ustedes lo observan allí. Sin embargo, un circuito cualquiera en general, pero con protecciones y con varistor, puede operar normalmente si mantiene su voltaje en una zona segura. La zona segura que yo he puesto está con línea punteada en negro. Entonces pues acá está señalando que esta zona de operación segura del circuito, ¿cierto? Si los surge pues no superan, los surge por ejemplo, analicemos miren, no alcanza a superar, no alcanza a pasar acá, o que está acá no alcanza a superar su límite inferior, y así sucesivamente. Entonces podemos decir que nuestro MOV pues ahí no actúa porque pues estamos dentro de la zona segura. ¿Qué sucede si un pico positivo o negativo excede esos límites que yo he puesto en mi diseño? Pues que lo que debe hacerme el varistor es recortarme esto. Es decir, él sí me va a dejar estos picos que están dentro de la zona de tolerancia, dentro de mi zona de operación segura, pero me va a recortar desde esta línea hacia arriba los picos positivos y desde esta línea hacia abajo los picos negativos. Eso es lo que yo quiero y así es como quiero que funcione mi circuito. Y pues igual ese es el objetivo al escoger el varistor, ¿no? Mantener nuestro circuito en la zona de operación. Miremos cómo quedaría entonces la señal si mi varistor hace esos recortes de esos picos. Miren, aquí tenemos lo mismo, pero entonces, como les dije, recortó lo que está de esta línea hacia arriba y lo que está de esta línea hacia abajo. Ojo que si los picos, nosotros no sabemos qué tipos de picos vayan a venir, ¿no? Eso es aleatorio, eso no está bajo nuestro control y no es algo que podamos predecir con exactitud con alguna fórmula o algo así. Simplemente nosotros decimos nuestro circuito de operación va a estar entre acá y ahí debo mantenerme. Sí van a haber picos, pero él me los va a recortar a partir de este punto y a partir de este punto. ¿Sí? Eso es lo que hace el varistor y así queda la señal que les mostré. Bien, entonces pues pienso que ahí ya más o menos queda entendido el concepto de qué me está haciendo el varistor a los picos de voltaje, que es lo que les hace. Si ese pico de voltaje excede unas zonas que se llaman las zonas ya de daño severo, tanto por arriba como por abajo, las zonas de daño severo pueden ser de picos positivos o de picos negativos, ¿no? Entonces ahí, que pues aquí está representado con estas líneas rojas, ¿sí? Damage, dice ahí precisamente, cuando un pico llega así, pues es muy probable que me dañe mi varistor. Pero digamos que mi pico no alcanzó a llegar ahí, pero sí quedó en esta zona intermedia, entre mi línea gris y mi línea roja. ¿Qué sucede ahí? Pues que el varistor está recortando, sí, pero estoy en una zona de degradación. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo o cuando los picos de voltaje son muy repetitivos y él lo recorta, pues él a medida que va pasando ese tiempo pues se va degradando, ¿cierto? Se va degradando hasta que llega a un punto donde puede verse así ya después de mucho tiempo.
Entonces, cuando está así, lo mejor es que tengamos que reemplazar ese varistor. ¿Por qué? Porque es un varistor que está fisurado. ¿Y qué les pasó? Pues le pasó lo que les estaba comentando, le está recortando, pero entonces esos picos están en esa zona, esos picos están aquí y con el tiempo se degradó. Ahora, si los picos llegaron a las zonas de daño, pues también se va a ver fisurado, también se va a dañar, solo que va a ser inmediato. En cambio, en la zona de degradación, pues eso va a pasar con el tiempo o con muchos picos, no necesariamente con uno solo, sino con muchos. Como no tenemos control sobre el tipo de sobrevoltajes o sobrecorrientes que puedan llegar a nuestro circuito, debemos conocer también que los MOV tienen un límite máximo que puede soportar tanto en voltaje como en corriente. Si han sido curiosos, debieron haber visto en la hoja técnica que para el voltaje del varistor que estamos analizando decía algo como 8 sobre 20 microsegundos. No sé si lo vieron aquí. Bueno, en realidad aparece también acá y acá. Por ahora nos interesa el primero, ¿no? En el voltaje. Bueno, pues la explicación a esto es la siguiente. Observemos en esta imagen donde el pico o surge de voltaje más alto de la señal de la izquierda lo ampliamos en esta gráfica de la derecha para poder definir mejor los tiempos de subida y de bajada de ese pico. Aquí T1 es el tiempo de subida del pico o surge de voltaje y se toma para todos los surge de voltaje que este tiempo siempre sea de 8 microsegundos. O sea, este T1 siempre va a ser 8 microsegundos. Y el tiempo de bajada, T sub 2, es la mitad del tiempo de bajada de la señal y se establece que este tiempo sea siempre de 20 microsegundos. ¿Quién hace eso? ¿Quién establece esos tiempos? Esos tiempos los establece la Comisión de Electrotecnia o el Comité de Electrotecnia Internacional, ¿no? El que está allá en Suiza, IEC, para los surge de voltaje. Disculpe, ingeniero, me surge una inquietud. ¿Por qué esos tiempos se tomaron así? En especial el tiempo de bajada. Muy buena observación y pregunta, Fluxito. De hecho, la respuesta es sencilla. Si sumamos T1 y T2, la suma de T1 más T2 nos va a dar una concentración del 90% de la energía de ese pico o surge. Entonces, por eso es que se toman esos tiempos y por eso es que el tiempo de bajada siempre es el doble del tiempo de subida, para tratar de sumar ese 90% de energía. Bueno, y así es como en las fichas técnicas de los MOV encontramos el parámetro de máximo valor de sujeción a una corriente de clase. Máximo valor de sujeción o recorte a una corriente de clase. La corriente de clase la define obviamente el fabricante, ¿no? Entonces, para nuestro caso, ese máximo valor de sujeción es de 775 voltios a una corriente de clase de 25 amperios. Este valor, el dispositivo solo puede soportarlo una sola vez. Por eso es que a este parámetro también se le conoce a veces como máximo no repetitivo. Luego de ocurrido un evento así, o sea, para nuestro caso de un surge de 775 voltios a 25 amperios en un tiempo de 8 sobre 20 microsegundos, lo más probable es que toque reemplazar el dispositivo porque este se habrá dañado. Entonces, por eso es importante el voltaje a una corriente de clase. Este parámetro es muy importante. Otro parámetro es el máximo pico de corriente soportado por el MOV para una señal con los tiempos especificados de 8 sobre 20, el cual es una medida que nos da el fabricante para indicarnos que a dicha corriente el dispositivo explotará, lo que podría derivar en que salten partículas a altas temperaturas y caigan en los alrededores o dentro de nuestro circuito.
pues lo cual sería supremamente peligroso, ¿no? Entonces esa es otra razón más por la que junto al MOV se utiliza un fusible en serie. Encapsular el MOV en una caja protectora junto con el fusible en serie que lo aísle del resto del circuito es muy habitual. Entonces por ello a veces encontramos este tipo de paralelepípedos o cubos donde está esa estructura. Para nuestro caso vemos que ese máximo pico de corriente ocurre a 2500 amperios para una forma de onda pues de 8 a 20 microsegundos. A diferencia de otros dispositivos electrónicos o eléctricos, donde conocemos la potencia máxima que ellos pueden suministrar o la potencia máxima que ellos pueden disipar, en los MOVs conocemos es la máxima energía que el dispositivo puede disipar. Es de conocimiento público que la energía es igual al producto de la potencia eléctrica por el tiempo en segundos. Por tanto, si conociéramos durante un evento de surge o de sobrevoltaje los picos máximos de voltaje y corriente de ese surge y además el tiempo de duración del mismo, pues podríamos calcular la energía de ese pico mediante esta ecuación. Allí K es una constante adimensional que depende de la forma del surge y su valor oscila por lo general entre 0.5 y 1.4. Por ejemplo, para este pico surge se toma K como 1.4. La energía publicada para el dispositivo que estamos analizando, el MOV 10D471K, es de 70 julios. Y de ninguna manera este valor representa la calidad u otro tipo de factor, pero sí nos puede servir como una indicación valiosa cuando se compara con otros varistores que tienen el mismo voltaje de este varistor. La energía que vemos publicada aquí es válida para un pulso estándar, obviamente, ¿no? De duración de 8 sobre 20 microsegundos. Otro parámetro importante que no he mencionado y que tiene que ver con esto es el diámetro físico del varistor. Este varistor, por ejemplo, tiene un diámetro de 10 milímetros y lo sé porque su referencia empieza con 10D. A mayor diámetro, un MOV mayor será la capacidad de disipación de energía. Un último parámetro que se debe tener en cuenta al momento del diseño de circuitos, sobre todo si estamos hablando de circuitos que tienen que ver con comunicaciones, pues es la capacitancia del MOV. ¿Por qué? Pues porque un valor de capacitancia alto en una línea AC es normalmente un beneficio, pero en una línea de datos de bajo voltaje podría ser perjudicial, ¿no? Para nuestro MOV el valor típico es de 252 picofaradios a 1 kHz. Hablemos ahora un poco de los usos del varistor, en qué situaciones podemos encontrarlos. Los varistores pueden protegernos contra sobrevoltajes generados por condiciones atmosféricas, conmutación de circuitos de iluminación, conmutación de cargas inductivas como relevos, bombas impulsoras o compresores, motores, transformadores, equipos de aire acondicionado, etc. Las configuraciones más comunes las observamos aquí. Pues esta es la más sencilla de todas, consiste de una sola línea AC o DC, que es la entrada a un equipo o circuito. Allí vemos cómo se ubica el MOV en paralelo, junto a este un fusible en serie. La segunda, pues aquí en esta segunda vemos un circuito de protección contra sobrevoltajes de una línea monofásica del tipo AC. Observamos que los MOV se ubican entre las distintas líneas de suministro eléctrico en paralelo. Esta configuración es la mejor manera de bloquear completamente surge o picos de voltaje en una línea de entrada de alimentación AC y es muy utilizada en la industria. Los tres MOV que se utilizan bloquearán los picos de voltaje que podrían ocurrir entre cualquiera de las tres líneas.
Por último, un ejemplo en una fuente switchada. Allí vemos que tanto el circuito de protección primaria como el circuito de protección secundaria utilizan la configuración de protección monofásica con polo a tierra que vimos anteriormente. Por tanto, no se extrañen de encontrar hasta 6 MOVs en una fuente switchada. Ya para finalizar haciendo un resumen o recuento de lo que hemos dicho sobre varistores, tenemos estos temas o esto que se habló sobre los mismos. Un poco de historia sobre varistores y el porqué de sus diferentes nombres. Hablamos también de la constitución o composición interna de un varistor moderno. Cómo funciona un varistor, entendiendo por qué cumple esa función. Interpretamos las gráficas y en general la hoja técnica de un varistor a través de un ejemplo real. Utilizamos el 10D471K que se comercializa en electrónica Plug and Play. También vimos los parámetros básicos para comparar entre varistores y también pues para tenerlos en cuenta a la hora de comprar un varistor. Estos parámetros que vimos pues son los más importantes, no los únicos, pero los más importantes. Son voltaje nominal, voltaje de rodilla, máximo valor de sujeción a una corriente de clase, la energía disipada por el varistor y su relación con el diámetro físico del disco, su capacitancia a una frecuencia. Los usos más comunes de los varistores. Vimos también las configuraciones más populares que se pueden encontrar con varistores en los circuitos electrónicos, tarjetas electrónicas, electrodomésticos. Y bien, pues los varistores no son los únicos dispositivos contra sobrevoltajes, ¿no? Como vimos al inicio de este tema, hay otros. Por lo tanto, los invitamos a seguir investigando, pues esto solo ha sido una breve introducción a la protección electrónica, la cual pues ese tema de la protección electrónica es un mundo dentro de la electrónica. Para mí ha sido un placer desarrollar y explicar estos temas. Son bienvenidos a dejar sus comentarios, que nos cuenten qué dispositivos han utilizado para protección contra sobrecorrientes o contra sobrevoltajes, si conocen otros para otros tipos de protecciones, los mencionen, en fin, quedan cordialmente invitados a dejar sus opiniones, comentarios y sobre todo espero esto les haya sido de muchísima utilidad porque pues ese es el objetivo. Hasta pronto. Una súper excelente explicación la del ingeniero Luis. Creo que con esto quienes estaban confundidos con varistores ya pueden dejar de temerles y sobre todo utilizarlos en sus proyectos. Esperamos entonces que estos 4 videos que les hemos presentado sobre dispositivos de protección electrónicos les haya sido muy útil, hayan aprendido bastante. No olviden comentar, no olviden dejar sus impresiones sobre los mismos. También quedan cordialmente invitados a suscribirse a nuestro canal y obviamente a dar dedito arriba si les ha parecido muy útil esta información.